La paz de Cristo para todos. Reciba mi más cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. Espero que se encuentren muy bien por la gracia del Señor. Bienvenidos una vez más a este site educativo de asuntos étnicos del Distrito 22. En esta ocasión tendremos con nosotros al ministro Hugo Meneses, uno de los asesores nacionales de asuntos étnicos. Él estará compartiéndonos sus experiencias entre el pueblo Totoró, el pueblo Misaj, la lengua Nasri. Y bueno, esperamos que estas experiencias sean bastante reveladoras y nos enseñen muchas cosas importantes para la misión entre los pueblos, entre las comunidades étnicas. Recuerda que predicamos el Evangelio a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Mi nombre, pues como se acabó de mencionar, Hugo Horacio Meneses. Por la gracia de Dios, pues soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el distrito número 6, departamento del Cauca. Trabajo cerca de Popayán en un municipio que se llama Cajibío, en un corregimiento que llama La Venta. Entonces la iglesia sí le llamamos La Venta de Cajibío, sobre la avenida Panamericana, aquí sirviéndole al Señor con mucho gozo, gloria a Dios. Y pues Dios me ha concedido ya servirle también en esta área tan importante, tan bonita que nos ha enamorado, y es el área de asuntos étnicos. Hace pues 11 años que vengo trabajando con el área de asuntos étnicos, inicialmente pues a nivel distrital. Hicimos un excelente trabajo a partir del año 2010 y de ahí en adelante pues trabajé 5 vigencias, tal vez 4 vigencias como coordinador de asuntos étnicos en nuestro distrito, y ahora por la gracia de Dios pues tengo la bendición de acompañar al coordinador hermano John Jairo Espinosa como asesor nacional en el área de asuntos étnicos. Para mí es una bendición muy preciosa, muy bonita, conocer toda esta diversidad transcultural que tiene nuestro país. Es una bendición tan grande poder mirar a cada indígena y identificarnos con la necesidad que hay en la población étnica y llevarles a ellos lo más importante, lo más glorioso, lo más grande que exista bajo el cielo, el Evangelio, el plan de salvación establecido por Dios, para que cada persona que pueda conocer a Jesucristo viva para siempre en su presencia. Entonces, para mí es una dicha muy grande, hermano Freddy, ahora distinguirle a usted en estas 2 vigencias que venimos trabajando, ¿cierto? Gloria a Dios, es una bendición muy grande y habernos encontrado en muchas reuniones a través pues de esas vías virtuales. Y de antemano pues yo quiero extender una invitación muy especial para nuestra gran Convención Nacional de Asuntos Étnicos en el próximo mes. Esto es 22, 23 y 24 de octubre. Se realizará en Maicao, La Guajira. Y pues ya se envió el link para las debidas inscripciones de las personas que deseen viajar y estar pues en La Guajira, en Maicao, glorificando al Señor, para que se Amén. inscriban porque los cupos son limitados. Mano Freddy, de pronto esperamos encontrarnos allá pues presencialmente y darnos un saludo, gloria a Dios. Y a las personas pues que nos escuchan les extendemos una invitación. Precisamente pues aquí lo primordial es que las personas que pertenecen a una de las etnias, de las 104 etnias que tiene nuestro país, pues podamos estar allá representando esta obra tan importante que el Señor está haciendo en todo Colombia y por qué no decir pues en toda América, gloria a Dios. Les comento así por encimita que en América, en todo lo que es nuestro continente, tenemos más de 42 millones de indígenas, de los que hacen parte de las etnias nativas de aquí, de nuestro continente, gloria a Dios. Además de ello, pues, es una bendición contar también con la etnia afrodescendiente, que llegaron a nuestro continente, pues no en las mejores formas, no llegaron de turismo, pero se quedaron acá siendo bendecidos actualmente, gloria a Dios, y que Dios ha querido bendecir a la descendencia, pues, de todos los, bueno, la diáspora del África que llegó también a nuestro continente. Dios bendiga a nuestro hermano Freddy, que tiene sangre afrodescendiente, y a toda la Amén, población amén. afrodescendiente en el departamento de Antioquia. Bendiciones, hermano. Adelante, hermano Freddy. Amén. Gracias, hermano Hugo, muy amable. Bueno, también quiero preguntarle, hermano, que
pues nos hable más bien acerca de su experiencia. Bueno, antes de hacerle esa pregunta, quisiera, ya que tenemos aquí a nuestros hermanos que nos están compartiendo estas bendiciones de las canciones y ver que ellos pues son personas que podemos denominar, digamos, con mucho respeto, con todo el respeto y la honra, digamos, que merecen las personas mayores. Los podemos denominar ancianos al estilo bíblico, honrar las canas, honrar a la gente de experiencia. Yo creo que usted, hermano, me diga desde su experiencia y conocimiento, para los pueblos indígenas, ¿qué significan sus mayores? Para ellos, para la gente indígena, para esos pueblos, ¿qué significa su gente mayor? Digamos, ¿qué simbolismo tiene? ¿Qué arraigo? Háblenos un poco acerca de esto. Sí, señor, gracias, gracias, hermano Freddy. Claro que sí, es una bendición muy enorme. Mire que las culturas étnicas tienen un asunto de algo muy parecido al judaísmo. En el judaísmo se valoraba tanto a los ancianos, a tal punto pues que se consideraba lógicamente a los ancianos como esas personas más importantes entre las comunidades. A tal punto que más tarde se llamó ancianos, no solamente las personas que tenían pues ya una avanzada edad, sino las personas reconocidas, a los líderes de entre las comunidades, a los líderes de cada tribu, de cada familia, se les conocía como ancianos. Y por supuesto también pues en las diversas etnias que hay aquí en el país, nos hemos encontrado que se le da un alto reconocimiento a las personas que han avanzado un poco en edad a causa de la experiencia que cada uno de ellos tiene. En nuestro pueblo, acá entre los totoroes se le llama totores y mazores, que tiene que ver pues directamente con los ancianos, y se les dice mayoras y mayores, y se les conoce inclusive los mayores del conocimiento, porque lógicamente pues en la vivencia constante se adquiere grandes conocimientos y experiencias, así que cuando nos encontramos con una persona que hace parte de una etnia y tiene una edad avanzada, generalmente a ellos se les da un honor, un gran respeto. Así que presentamos de igual manera nuestro reconocimiento a esa vivencia que ellos tienen, y gracias a Dios porque pues esta es una cultura muy bonita, generalmente, que debemos aprender. Si aún socialmente a nosotros se nos enseña pues a respetar a nuestros mayores, oiga, entre las etnias sí que hay un reconocimiento tan bonito, tan importante para todas las personas que ya tienen una edad avanzada. Les cuento aquí a ver, de ilustración. Pasa que pues en nuestra iglesia hay algunas tácticas, algunos, bueno, para promover un hermano al ministerio. Generalmente pues no tiene que pasar de 40 años, es decir, tiene que ser un poco joven. Pero en vigencias pasadas, con la administración, en la coordinación de nuestro hermano Freddy Ramos, se buscó que el consistorio de ancianos nos aprobara inclusive unas excepciones para que trabajaran como pastores algunos hermanos que son nativos, que son indígenas, y que pues no se les tuviera en cuenta tanto eso que hayan pasado de la edad, porque es que en las comunidades étnicas se valora y se respeta y se recibe el mensaje de una persona que ya los años le han dado una gran experiencia. Por tanto, se pudo lograr que entraran al ministerio, que ingresaran personas mayores de 40 años, haciendo, como quien dice, una excepción entre nuestros amados hermanos indígenas. Lo que no pasa pues entre los demás, que si ya llegamos a 40 años, pues no calificamos para ser promovidos al ministerio. Pero entre los indígenas se logró promover personal de 45 años para que ingresen pues al ministerio. Es el caso de los hermanos Guayú, uno de ellos al menos que trabaja en el ministerio y que ya es mayor de 45 años. Así ingresó pues al ministerio con aquella excepción. Así que honramos también pues, y la Biblia lo enseña claramente, que ante las canas pues nos debemos postrar. Sí, Sí, señor. señor, qué importante eso, ¿no? Evidentemente, así es, hay que escuchar a las personas que tienen experiencia, bueno, aunque no a ese nivel étnico, pero también en nuestro distrito hemos tenido esa experiencia también de adiós por todo ello. Bueno, ministro, para no desviarme un poco del tema en esta noche,
quiero hacerle alguna pregunta, o más bien que nos cuente su experiencia en su aporte al fortalecimiento cultural. Yo sé que usted creo que ha trabajado con la comunidad Misak, con el pueblo Totoró, los Totoroes, y que usted hacía, cuéntenos de esa experiencia que ayudó al fortalecimiento cultural, donde usted de pronto permitió traducir canciones a su lengua y algunos textos bíblicos, porque es algo que realmente merece la pena resaltar, es algo muy importante darle esa plusvalía a elementos culturales a los lugares donde llegamos y no realmente como quitar, castrar o limitar una expresión cultural, en este caso como la lengua. Pastor, háblenos acerca de ello. Sí, señor. Bueno, qué bien compartir pues con ustedes esa forma de aprendizaje que hemos tenido, porque cada uno de nosotros aprendemos a través del trabajo. En el año 2008 llegué a un resguardo indígena, más exactamente a un municipio donde es plurétnico y 100% étnico. Allí administrábamos 5 resguardos indígenas y de entre ellos pues 3 etnias diferentes, no, 4 etnias diferentes, con las cuales nos tocó relacionarnos pues por un espacio de tiempo de aproximadamente 9 años. Allí administrábamos al pueblo Misak, administré personal del pueblo Nasa y administré pues a los Totoroes y a una comunidad que se busca pues el reconocimiento a nivel nacional que se llama los Polindaras. Estuvimos trabajando con ellos un buen espacio de tiempo y pues 9 años son bastantes para estar entre una comunidad, a tal punto que logramos entablar pues digamos, llegamos a calzar muy bien entre ellos y trabajamos muy bonito. Tuve la bendición de que el gobernador del Cabildo de Totoró me aprobara a aprender pues el idioma y entonces estuve estudiando oficialmente el idioma Nanchik, que es el idioma ancestral del pueblo de los Totoroes, que cuando presentan su saludo dicen Matigo Nai Pulimisak Mera Uyub Sisten. Y cuando hablamos al pueblo cristiano, entonces decimos Ashigin Nai Dioshik, Dioshik Nambetan Nai Nonek, que quiere decir pues Dios les bendiga a todos nuestros hermanos. Y el saludo general, pues, que hacen para toda la comunidad, en el término, pues, Maptigo, que quiere decir buenos días o buenas noches, buenas tardes, Maptigo Nipulimisak, que quiere decir para todas las personas que se encuentran presentes. Entonces, Nai Mispe Yupasaguar, Hugo Horacio Meneses, Nai Dioshik, Nai Dioshik, Nai Nambetan, Nai Totoroeskin. Entre los Totoroes trabajé entonces aproximadamente un espacio de tiempo de unos 6 años, directamente entregado pues a representar la cultura y a sacar adelante pues lo que pasa es que los totores estaban en aquel entonces en un proyecto de recuperar la lengua que ya se estaba perdiendo. Y entonces pues se hizo unos estudios bastante fuertes y logramos trabajar a través de la emisora que se llama Radio Libertad. Nosotros trabajábamos cada 8 días con un espacio que nos entregaban de 1 hora, por donde predicábamos el Evangelio, enseñábamos los valores culturales. Y bueno, en algún momento pues le presenté al Cabildo el proyecto de representar la etnia a nivel nacional, internacional, mediante las convenciones nacionales que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia realiza. Y por primera vez, pues nos aprobaron inclusive un presupuesto para los pasajes para ir nada menos que a La Guajira, donde vamos ahora otra vez a nuestra convención, gloria a Dios. De allí en adelante, pues nos siguieron dando cada año, inclusive de parte del Cabildo, un apoyo para llevar pues a nuestros hermanos totoroes a cantar, a glorificar a Dios y le traíamos pues las grabaciones de lo que se estaba haciendo y fue un éxito muy bonito, muy importante. Logré inclusive participar en lo que tiene que ver con la enseñanza del idioma para el pueblo ancestral. No en forma directa, sino que apoyaba a los docentes, pues que son ancianos hablantes, y ellos saben y hablaban normalmente la lengua, pero no tenían las formas pedagógicas para poder enseñar. Entonces, pues tuve una alianza muy bonita con uno de nuestros nativos y yo le daba las técnicas para que él presentara la enseñanza. Él me enseñaba a mí el idioma
yo lo escribía, inclusive pues habían algunas palabras que anteriormente no se manejaban entre los indígenas, entre el idioma no se la manejaba, por tanto no conocían cómo traducirla, pero le buscábamos sinónimos y entonces de esa forma pues encontraba hacerle una traducción a esas palabras. Y entonces me convertí en una pieza clave como para la ayuda, lógicamente, de la pedagogía y de la enseñanza del idioma para el pueblo ancestral de los Totoroes. Y de esa manera pues Dios nos bendijo mucho. Gracias a Dios logramos llevar el evangelio a todas estas comunidades y muchas personas pues entregaron sus vidas a Cristo Jesús. Bauticé más de unos 40 hermanos indígenas y fue una bendición muy preciosa, muy bonita. De antemano pues he de compartir este link para que ahí quede la grabación en el Facebook y lo puedan mirar algunos hermanos de la comunidad de los Totoroes. Gloria a Dios. No sé qué más le pueda contar, hermano Freddy, pero Dios ha sido muy bueno con nosotros. Amén, no, hermano, eso que usted está contando, hermano, es wow, algo muy, muy, muy bueno, muy importante. Es una gran oportunidad que el Señor le presenta en el camino, que evidentemente usted supo y pudo aprovechar, gracias a Dios por ello, porque de eso se trata también, de dejar un aporte a las comunidades, a los pueblos, a las etnias, que el Evangelio realmente no es impositivo, tampoco es, digamos, prohibitivo en anular, digamos, ciertos aspectos de la cultura, sino que por medio de la transformación de lo que hace Cristo, también se le da valor a ello. De hecho, los salmos dicen, por ahí un salmo que me gusta mucho, todos los pueblos te alaben, oh Dios, ¿sí? Todos los pueblos te alaben. Y, claro, hermano, entonces es muy importante lo que usted ha hecho, porque evidentemente ese aporte que usted, el Señor le ha permitido participar pues con ello de la traducción y de servir de mediador para que una lengua no se pierda, una lengua, creo que es algo muy, muy, muy importante. Qué bueno que ese tipo de cosas se siga replicando, digamos, en las comunidades que quizá en este momento su lengua está un poco fracturada y que nosotros como predicadores podamos contribuir o, digamos, aprovechar esos espacios para que también, no solo en lo espiritual, que evidentemente es muy importante, pero también la gente entienda que el valor que Dios mismo le da a ciertas cosas, a aspectos culturales, que hay cosas que nos importan a las personas, pero que tampoco dejan de importarle a Dios y que seamos instrumentos en ello. Hermano, entonces yo quiero hacerle otra pregunta. ¿Cómo la aplicación del Evangelio puede aportar en el cuidado cultural de las etnias en Colombia? Y bueno, aún, pues vayámonos un poquito más allá, aún en las misiones extranjeras. Entonces, ¿cómo la predicación puede aportar al cuidado cultural cuando nos acercamos a grupos étnicos diferentes a los que estamos acostumbrados? Claro, hermano Freddy, creo que es muy importante la pregunta y muy acertada. Resulta que entre las comunidades étnicas generalmente se ha guardado y se guarda, como quien dice, un asunto de temor en que cuando los evangélicos llegan a un lugar, pues generalmente se tiende a pensar que exterminan alguna forma de culturas. Y pues tenemos que decir con toda franqueza que de alguna manera sí los pueblos han sido de alguna forma pues atropellados por diversidad pues de culturas que de alguna manera se imponen ante ellos, pero el evangelio es intercultural. Podemos decir que es intercultural porque pues traspasa culturas y llega sin agraviar, sin dañar a toda cultura para estar entre ellos. Y cuando de eso se trata, pues podemos decir que el evangelio es intercultural. Además de ello, es intercultural porque no solamente presentamos una cultura, porque generalmente el Evangelio sí es una cultura que debe conocerla toda persona. Y es la cultura que mundialmente se sabe que tiene la ética y la moral más alta que exista en el mundo entero. Entonces, el Evangelio sí es una cultura que llega lógicamente para estar entre otras culturas, sin dañar lógicamente la cultura sana y también adapta lógicamente pues a las culturas que existen. Es intercultural entonces el evangelio, ya que la iglesia en sí pues se compone de toda clase de personas que tienen diferente clase de culturas. Entonces podemos decir que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios es intercultural, comparte una cultura, acepta y adopta las diferentes culturas. Como quien dice, el misionero para llegar a un lugar
y predicar pues la palabra de Dios, el evangelio, y llevar esta cultura de santidad, esta cultura de valores y principios morales y éticos más altos que existan en el mundo, generalmente pues para sembrar esta cultura entre las personas es necesario también adaptar las culturas que existen entre los pueblos, las culturas lógicamente que son sanas. Por eso el evangelio es intercultural y podemos decir de igual manera que es pluricultural en el sentido lógicamente pues que de toda cultura hace parte, bueno, de toda cultura Dios ha llamado a personas para que formen la iglesia del Señor. También podemos decir con toda seguridad que pues el evangelio es acultural en el sentido en que, digamos, no toca, está un poco excepto de algunas clases de culturas que pues lógicamente se sabe que de alguna manera, pues van un poquito en contra, lógicamente, o un poco en contra de algunos principios que son bíblicos, que son principios de santidad. Sin embargo, seríamos solamente ajenos a tal clase de cultura en el sentido en que no nos involucraríamos dentro de aquella forma de cultura, pero tampoco pues vamos en contra de aquella forma cultural. Hay algunas culturas tan bonitas, tan importantes que vale la pena resaltarlas. Por ejemplo, el asunto de la vestidura, el atuendo de cada uno de los pueblos y que no tiene ningún problema cogerlos con el alma, con el corazón. Cuando yo estuve administrando en Totoro, me acostumbré tanto como quien dice, a esa forma de cultura que ya la ruana no la quería dejar por ningún motivo. Mi capizayo me servía tanto para el frío, en esos climas tan fríos. Y luego cuando salí a mi pueblo, la gente me miraba como raro ya vistiendo un capizayo. Y entonces, pues, pero esto es algo muy bonito de la diversidad cultural que tenemos entre esta cultura tan importante. Entonces, el Evangelio lo que ha hecho, lógicamente, es fortalecer alguna forma de culturas tan bonitas, tan sanas. Por ejemplo, la Biblia dice que todo lo que respire alabe a Dios. Y los instrumentos se crearon para alabar al Señor. Y nos encontramos, pues, bueno, yo nunca había escuchado música, acá se le conoce como música andina o música de viento, bueno. Y cuando llegué al pueblo encontré a los hermanos que entonaban esa forma de cánticos para el Señor. Y me acostumbré tanto que inclusive tocaba la zampoña también en algunas ocasiones para darle el ritmo a la música. Y bueno, esto se quedó en nosotros. Es decir, me traje esa cultura conmigo porque ahora pues para mí lo impresionante es ver esa forma de música que nuestros hermanos indígenas tocaban al ritmo del viento, la zampoña, esas flautas que hacían sonar para la gloria de Dios. Y eso ya se quedó en nosotros. Es decir, me la sembraron tan bonito que ya creo que cuando parta de este mundo todavía estará en mi corazón toda esta cultura que nos trajimos y que de alguna manera compartimos con ellos. Lo ideal en este caso para llegar a cada pueblo pues es mostrar un respeto muy grande por los valores que el pueblo tiene. Por ejemplo, yo aprendí inmediatamente la cosmovisión del pueblo a tal punto que como no se había enseñado tanto, yo la aprendí de los ancianos, de los mayores del pueblo. Y la sabía yo, pero mucha gente del pueblo étnico no la conocía. Por tanto, donde yo llegaba daba a conocer la cosmovisión del pueblo. Sin embargo, también compartíamos la cosmovisión universal. Entonces, en tanto que los totoroes son descendientes del trueno y que fueron salvados por el trueno en alguna ocasión en que los pijaos, bueno, digámoslo de forma más exacta, el pueblo en Vera, Siapidara, ellos tenían de alguna manera una forma de convivencia geográfica, pero de alguna forma se cuentan algunas historias en las cuales cuando el pueblo era caníbal y todo aquello, los totoroes fueron atacados y estuvieron a punto de ser exterminados. Cuenta la historia que en alguna ocasión solamente sobrevivieron 9 de los totoroes y que se escondieron sobre unas peñas para ser pues librados. Sin embargo, era el momento, había llegado el momento ya de la muerte de ellos porque estaban siendo rodeados por el pueblo que los acechaba y ellos completamente indefensos solamente pedían
que la naturaleza pues los salvara. En ese momento un gran trueno, es decir, rayos, tempestad, vinieron y espantaron al pueblo enemigo. Por tanto, el pueblo enemigo huyó por el temor a los rayos, al trueno, y los totoroes, que son hijos del trueno, fueron salvados por el trueno. Cuando yo escuché esa cosmovisión tan bonita y esa historia, entonces hice una composición inmediatamente, lo que es el Evangelio, e inclusive grabé una cápsula de vida en estos días, que le titulé Salvados de Arriba, porque puse en alto la cosmovisión del pueblo, es decir, el pueblo fue salvado de arriba, de la tempestad, de la lluvia, de la fuerte tempestad que cayó y el trueno. Asimismo, Jesucristo vino del cielo, de arriba, para proveer salvación a todos nosotros. Y cuando estábamos totalmente perdidos, apareció Cristo Jesús. Cuando hicimos esa forma de comparación, digamos, cosmológica de alguna forma y en el término de la cosmovisión del pueblo, esto agradó bastante al pueblo y sencillamente recibíamos la cosmovisión del pueblo y entregábamos la cosmovisión universal, teniendo en cuenta pues que la cosmovisión de un pueblo es del pueblo y la cosmovisión universal ubica a todo pueblo bajo un designio precioso, la vida, gloria a Dios, y la vida eterna pues que el Señor quiere darnos a todos nosotros. Gracias, hermano Freddy. Oiga, no, muy bueno, oiga, usted es tremendo, gracias a Dios que se ha dejado usar por el Señor. Usted tiene muchos conceptos muy claros y bueno, el Espíritu Santo realmente le ha sabido guiar, usted ha sabido escuchar al Espíritu Santo, también hay que reconocerlo. Y usted ha permitido ser un instrumento, hermano, para que muchas de estas personas puedan acercarse a Cristo. Entonces es muy importante lo que usted nos está contando, porque todo eso nos sirve a nosotros también para retroalimentarnos, porque de alguna manera sabemos que el Evangelio es para bendición a todas las familias de la tierra, ¿no? Por Cristo Jesús, ¿verdad? La promesa que Amén. Dios le hizo a Abraham, y en Cristo Jesús, que es la simiente, pues todas las familias de la tierra. Y muy importante lo que usted decía, que el Evangelio no llega para atropellar. Eso hay que hacer un hincapié muy importante. Ahora, hermano, tenemos otra dificultad, otra problemática, por así decirlo, no problemática, pero sí de pronto quizá una pequeña dificultad, que de pronto muchas personas étnicas, sean indígenas o sean afrodescendientes, de pronto muchos ya no están en sus territorios ancestrales, no digamos que todos, pero sí, de pronto hay hermanos que han emigrado a las ciudades, a los pueblos, a las zonas urbanas, quizá muchos todavía conservan, digamos, aspectos de su cultura como la vestimenta, la vestidura. Entonces aquí tenemos otra preocupación, con no solo los que están allá en los resguardos o en los consejos comunitarios, sino los que llegan a nuestras iglesias locales, hermanos que evidentemente pertenecen a otra forma, a otra cultura. Entonces, ¿por qué no seguimos o nos habla un poco acerca del cuidado que se debe tener con ellos, considerando que sobre todo el pueblo indígena son, digamos, sujetos de especial protección por nuestra ley colombiana? Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de eso a los pastores, a los líderes, a los evangelistas que de pronto a su congregación o cerca de su congregación local hayan comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes? Hablar un poco acerca del cuidado con ellos en nuestras iglesias locales. Sí, señor, claro que sí. E inclusive, hermano Freddy, uno se ha encontrado con algunos casos en los cuales algunos hermanos vienen de algún resguardo, de algún lugar lejano, se adaptan a la vivencia entre, bueno, en la ciudad, entre los pueblos, y para ellos es un poco difícil de todas maneras también ser reconocidos a veces como indígenas. Tenemos que comentar que a veces a algunos también les da un poco pena que pues entre la demás sociedad pues pasar como esa persona diferente. Hemos ayudado inclusive también mucho en que se ha aconsejado al pueblo étnico que guarde, que mantenga su identidad, porque eso es un valor enormemente grande, enormemente grande. Inclusive yo me encontré con unos jóvenes que anteriormente, cuando eran muchachos, niños, cantaban en su propio dialecto, en su propio idioma para la gloria de Dios, y los tuvimos en algunas convenciones. Después ellos ya no querían cantar en el idioma de ellos, sí querían cantar pues en el español y todo aquello. Cuando me reuní con ellos, les comenté,
en la iglesia, lógicamente, hay algo que tiene un valor muy grande, muy precioso, y es mantener la identidad. Y bueno, cantantes en el idioma español sobran por toda parte aquí en nuestro amado Colombia. Gracias a Dios tenemos una riqueza muy grande artística, gloria a Dios. Pero les comenté, aquí marca una diferencia muy grande que ustedes guarden su identidad, porque ese es el valor, lógicamente, de su pueblo. Bueno, me escucharon el consejo y logramos inclusive nuevamente, nuevamente hacer unos impactos que llamé en aquellos entonces, hace más o menos unos 4 años, impactos étnicos que hacíamos en las ciudades. Tuvimos la bendición de estar en 2 iglesias de la ciudad de Cali haciendo impactos étnicos. Y eso fue una bendición muy grande, muy bonita, con los muchachos que les daba un poco como pena guardar su identidad. Bueno, y entonces hay que fortalecerlo. Cuando llega pues un hermano que uno conoce que es indígena, pues lo normal con él pues debe ser tratarle como tal, valorar lo que él es. Y generalmente pues sabemos que los pueblos étnicos en nuestro Colombia son patrimonio nacional. Por tanto, debemos guardarle pues en sí, al que honra, dice la Biblia que hay que darle honra, reconocimiento a quien se debe darle el reconocimiento, el valor a quien se lo debe dar y el apoyo, lógicamente, porque cuando ellos están entre las comunidades, entre nosotros, ellos necesitan mucho el apoyo de igual forma. Asimismo, como cuando uno está entre ellos, pues generalmente necesita el apoyo de ellos. Eso es como quien dice, tener personal del cual la Biblia nos enseña, haga de cuenta como un extranjero entre nosotros, al cual debemos acogerle con el alma, con el corazón y darle pues todo apoyo correspondiente necesario, ya sea el apoyo espiritual, el apoyo bueno, hasta económico en muchas ocasiones, porque ellos entre nosotros necesitan de nosotros en gran forma, como nosotros entre ellos necesitaríamos de ellos. Imagínese usted que uno se encuentre, uno más o menos enseñado a estar en la ciudad, se encuentre por allá en un campo bien adentro, como por ejemplo donde habitan nuestros hermanos incas acá en el Cauca, que para llegar al resguardo, la cuna del pueblo inca, toca caminar 36 horas, toca cruzar el río Caquetá como 14 veces. Si uno estuviera allá, entonces uno necesitaría de ellos, porque cómo me relaciono para vivir entre la naturaleza y cómo me paso el río 14 veces y así sucesivamente. Así que cuando estuvimos entre ellos fuimos vulnerables y ellos fuertes. Si ellos están entre nosotros, pues debemos mostrar lógicamente toda forma de ayuda para ellos también en la manera en que podamos, pues de alguna forma, pues ayudar. Creo que esa sería una buena manera de convivencia entre el pueblo de Dios, ya que somos hijos de Dios y vivimos los unos para los otros también. Gracias, hermano Freddy. Amén. Amén, hermano, qué bendición. Oiga, hoy usted, hermano, la verdad, el Señor pues nos ha dado grandemente. Y gracias al Señor que usted tiene muy claros los conceptos. Esperamos en Dios que el Señor lo siga bendiciendo, lo siga ayudando, lo siga usando, que usted siga creciendo en Dios, en el Señor. De verdad que muy importantes sus consejos, sus aportes. De hecho, tenemos un asesor de lujo. Qué bendición. Qué bendición contar con usted, ministro. Y bueno, esas palabras, esas experiencias que usted ha compartido, hermano, estarán disponibles en un site que ya tenemos en el distrito, se llama el site de asuntos étnicos, un site de nuestros asuntos étnicos, donde estamos compilando enseñanzas respecto al tema, para que los hermanos que quieran también informarse acerca de ello puedan consultarlo. Próximamente le estaré enviando los links para que todos los hermanos evangelistas, líderes, pastores que quieran tener acceso a estas enseñanzas, acceso a estas conferencias, a estos materiales, puedan hacerlo y así también aprovechar, aprender, porque realmente yo creo que oirá el sabio, aumentará el saber. Y qué bueno aprender de las personas que han estado allí, digamos, ejerciendo, que por medio de su experiencia, por medio de su ministerio, como usted, hermano, que pueden aportar muchas cosas a favor de nosotros, que aunque quizá lo hemos hecho, pero de pronto en otra medida, y poder nosotros retroalimentarnos, poder nosotros también
tomar lo positivo. Hermano, antes de cerrar, quisiera que nos diera una reflexión final. Luego saludamos a los amigos y hermanos que están desde el Facebook y usted nos colaboraría con la oración de despedida en esta noche, en este programa que se llama Sendas Apostólicas, de los hermanos de Caucasia, el hermano Harvey Ospina, el hermano David Bustamante, el hermano Nájera Arrieta. Reciban ellos mi saludo. Y bueno, y este espacio radial a todo pueblo, lengua y nación. Reflexión final, hermano Hugo, por favor. Gracias, hermano Freddy. Claro que sí, entonces tendremos unos cortos minutos aquí para tener una pequeña reflexión. Voy a leer la Biblia en este pasaje tan bonito, tan precioso, que podemos llamarlo como el emblema precioso de los pueblos étnicos. La lectura del Apocalipsis, el capítulo número 14 y versículo 6, que, bueno, se pudiera decir en nuestro idioma, en el idioma Namchik, pueblo ancestral de los Totoroes, mi ashigin ki llega uapinimigin. Ki llega nai Apocalipsis B 14b, nai ki llega 6b. Ashik haksi tunchap nai pala, misik nai dioshik. Wapigin nai diosbe evangelio gin pasabigin sistin tiri tranchik ruamai sistin chik tushak pulimisa guama belit tiri, que equivale a decir, según está escrito en el capítulo 14 y versículo 6 del Apocalipsis, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para ser predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua. Gloria a Dios. Estaba pensando precisamente en este pasaje bíblico para hacer un análisis, lógicamente, de cómo recibió esta visión Juan. Y es que los apóstoles del Señor, esperaban el regreso de Cristo de una forma muy inmediata. Es decir, ellos esperaban que Jesucristo volviera de una forma inmediata. Inclusive se interpretó un texto referente a Juan, que las escrituras enseñan cuando Jesucristo llama a unos de sus discípulos y uno de ellos le pregunta, ¿y qué de este? Y entonces Jesús dijo, sí, quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué de ti? Sígueme tú. Y dice, desde aquel entonces se quedó, como quien dice, un pensamiento entre ellos, que este hombre de quien hablaba Jesucristo, que dijo, quiero que él quede hasta que yo venga, eh, no moriría de forma inmediata, sino que estaría en el regreso de Cristo Jesús a la tierra. Bueno, o el regreso de Jesucristo según sus promesas para levantar la iglesia. Por tanto, los apóstoles esperaban la venida de Cristo muy cercana. El apóstol Pablo hablaba referente a ello diciendo, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y ese momento que había creído, tal vez habían pasado 30 o máximo 40 años del tiempo en que Pablo había creído, y ahora la salvación estaba muy cerca y más cerca. Y entonces Pablo escribe un texto muy precioso en el libro en la carta que escribió a los tesalonicenses, referente a nuestra transformación y nuestra salida para un encuentro con el Señor en las nubes. Y entonces dice al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos seremos transformados entre un abrir y cerrar de ojos para salir a un encuentro con el Señor en las nubes. Y es claro que tal vez Pablo estaba pensando que posiblemente el Señor viniera en tanto él estuviera vivo. Por tanto, la venida de Jesucristo sería muy próxima, muy pronto el Señor regresaría para llevar pues a su iglesia. Y de esta manera pues terminara ese momento, ese tiempo de la gracia, y los apóstoles predicaban el evangelio con el alma, llevando pues la palabra a cada ciudad, a cada pueblo que estuviese pues al alcance de ellos. Y bueno, Juan, siendo el sobreviviente de todos los apóstoles, es posible que estaba esperando también que pronto Jesucristo apareciera y bueno, la tribulación se acabara, porque la iglesia estaba pues como objetivo militar por parte del Imperio Romano.
Ya los apóstoles les habían quitado la vida, algunos los habían pedaceado, los habían aserrado, los habían masacrado, algunos los habían crucificado. Y según las historias del historiador Josefo, se narra que a Juan lo metieron en una paila de aceite hirviendo para quitarle la vida con fuego. Pero resulta que Dios guardó a Juan y entonces después de que Juan fue librado de la muerte, ¿quién quería pues quitarle la vida a Juan? Si ni el fuego tuvo poder para quitarle la vida, no tuvo potestad del aceite hirviente, entonces nadie quería quitarle la vida, pues que lo mate el general o que venga el emperador mismo a quitarle la vida. Entonces alguien tuvo la idea de que Juan se lo llevara a una isla, y esto es a la isla de Patmos. Allá Juan cree que el tiempo ya está terminando totalmente, y bueno, él no estaría de pronto presente junto con los demás hermanos para recibir a Jesucristo tan pronto regresara. Tal vez estaba temeroso de la muerte, pero escucha a sus espaldas una voz que le dice: Juan, no temas. Y allá en la isla de Patmos, donde estaba exiliado, dice él, por causa del testimonio de Jesucristo y la predicación del Evangelio del reino de Dios, entonces él dice: me volteé para mirar al que me hablaba y lo vi, su rostro era resplandeciente como el sol, tenía vestiduras blancas y una espada en su mano que salía de su boca, y una fuerte voz dice: yo caí como muerto. Lo que miró Juan fue a Cristo glorificado, gloria a Dios. Yo caí como muerto, pero él me pone la diestra en mí y me dice: no temas, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin, el que estuvo muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y entonces, bueno, el temor tiene que evadirse. Estando Jesús presente a su lado, ya el temor se va. Pero Juan está esperando que Jesucristo levante su iglesia. Y tal vez en ese momento pueda pensar Juan: ya es el momento de partir a la gloria. Pero el Señor le dice: escribe las cosas que son, las que has visto y las que serán después de estas. Es decir, queda trabajo por hacer. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, de Éfeso, y envía a Dios un mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias. Así que comprende Juan, esto sigue todavía, es decir, el tiempo todavía no termina. Pero luego Juan tiene otra visión. Y en el capítulo 5 mira el trono donde está el Cordero sentado, donde están los 24 ancianos, representantes de los ministerios aquí en la tierra, del ministerio apostólico y profético del Antiguo Testamento, gloria a Dios, y los 4 seres vivientes y los ángeles que están alrededor del trono. Y de pronto queda impactado porque mira una multitud, millones y millones de personas, dice un número que no se puede contar, y entonces para el tiempo en el cual Juan está cumpliendo su ministerio, pues la iglesia había crecido, pero posiblemente no pasaba de 1 millón de personas que se habían convertido para Cristo. Los testimonios son grandes, amplios. Por ejemplo, se cree que en Jerusalén, en el tiempo de la persecución, habían 80,000 cristianos que glorificaban a Dios, pero la iglesia tal vez no llegaba a más de 1 millón de personas. Pero de pronto Juan queda impactado porque ha visto millones y millones de personas que con palmas en las manos glorifican a Dios. Y entonces se acerca uno de los 4 seres vivientes para preguntarle: Juan, ¿sabes quiénes son estos y de dónde han venido? ¿De dónde puede venir esa multitud tan grande, tan grande, tan grande? Porque es una multitud inmensa, son millones y millones. Y entonces Juan responde y dice: no lo sé, tú lo sabes. Y entonces la respuesta para Juan es: estos han venido de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Estos son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, los que siguen el testimonio de Jesucristo y están con él donde quiera que él va. ¿Qué podríamos pensar referente a ello? Juan pues queda confuso, dice: pero es que no hemos avanzado tanto. Es cierto que se ha predicado el Evangelio por todo lado, pero no se ha avanzado tanto como para mirar millones y millones de salvados por la sangre de Cristo.
Y es obvio porque en aquellos entonces ni idea se tenía de que acá en América también hubiese gente, gloria a Dios. Pero las historias ya nos comentan que de tiempos muy remotos ya estaba el imperio azteca en América, ya estaba el imperio inca, ya estaba el imperio maya acá en América, gloria a Dios, y las cantidades de etnias que estaban acá en nuestro continente y que en algún momento les llegaría este precioso mensaje del Evangelio, gloria a Dios. Por tanto, ahora una visión tan preciosa es, vi un ángel que volaba por el medio del cielo llevando el Evangelio eterno para que sea predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua, de manera que los totoroes no se me iban a quedar. Los Embera Shamí, los Embera Shia, los Embera Shiapidaras, ninguno se iba a quedar, estas familias tendrían que ser bendecidas con el Evangelio de Jesucristo. Y aunque de alguna manera, pues este texto tiene un sentido, lógicamente, de un cumplimiento en otra fase del tiempo, gloria a Dios, para ahora es una tremenda realidad en que el Evangelio de Jesucristo esté corriendo hasta lo último de la tierra. Y allá en ese rincón, allá en esa parte, en esa selva donde hay personas que todavía no conocen qué es un auto, qué es un carro, que nunca han montado en una motocicleta, pero que montan en una cebra sin problema, que montan en, bueno, que son personas que habitan con un conocimiento tremendo, grande para la sobrevivencia y que el Evangelio les esté llegando. Esto es una bendición enormemente grande. Generalmente yo he quedado impactado cuando me ha tocado enseñarle el Evangelio a algunas personas que no entienden el idioma español y nos ha tocado a través de traductores presentarles el Evangelio y ellos creen y glorifican a Dios en su propio idioma, en su propia lengua, gloria a Dios. Y hacen como esa forma de comparaciones y aceptan a Jesucristo como el Dios grande. Por ejemplo, para algunas personas de los pueblos étnicos, el hecho de que se les presente un ser supremo y superior, pues es normal, porque ellos sí conocen de seres superiores, inclusive entre los indígenas de nuestro departamento del Cauca, algunas tribus le dan honores y privilegios a los espíritus mayores. Y cuando ellos tienen una reunión social, dicen, pues agradecemos a los espíritus mayores y a nuestros ancianos. Y cuando se habla de espíritus mayores, se hablan de espíritus que gobiernan la naturaleza generalmente. Pero cuando les presentamos al Dios que hizo la naturaleza, entonces hay un espíritu mayor todavía que ellos necesitan conocer y relacionarse con él. Gloria a Dios. Por eso en mi pueblo cuando se iba a hablar de Dios, el Dios grande, entonces decía Dios ve, que quiere decir el Dios que sobrepasa lógicamente a los espíritus mayores. Y cuando el pueblo Nasa invoca a Dios, dicen Yuste Tatawala, que quiere decir el Dios grande, es decir, el más grande de todos los espíritus que ha venido para darnos un mensaje, cambiarnos de vida y llevarnos a la gloria eterna, que nos enseña el propósito de la vida, el por qué existe cada persona y de dónde proviene pues la existencia y la vida. Es decir, hay una diferencia entre los espíritus mayores que gobiernan la naturaleza según sus cosmovisiones y el Dios grande que creó la naturaleza y que creó a todo espíritu, porque si hay espíritus mayores, hay uno que es mayor que todos, es el Padre de los espíritus. Y entonces, todos nuestros nativos en América deben entender que hay un espíritu que es el Padre de los espíritus y que se manifestó en carne para darnos salvación. Gloria a Dios. Gracias, hermano Freddy. Qué dicha compartir esto con ustedes.